Hola amigos, os saludamos muy cordialmente desde Radio Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977 20 15 00. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al email entreamigos@gmail.com. Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza. Puedes participar a través de redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 5. Resultados de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Buenos días, amigos, ¿cómo estáis? La verdad que tenía ganas ya de estar aquí en Radio San Pedro y San Pablo compartiendo la palabra de Dios, porque mirad lo que hemos escuchado hoy, es tremendo. A veces nos agobiamos y tenemos inquietudes, no sabemos lo que está ocurriendo en el mundo, no sabemos qué va a ocurrir, hay una inquietud tremenda en la sociedad en que vivimos y cada vez con tantas noticias y tantos medios de comunicación, la verdad que se complica todo cada día. Y nosotros en medio de esta vorágine de confusión y de presiones y de mentiras y amenazas de guerra, y pues lo único que tenemos es que conocer la palabra de Dios, porque Dios ha hablado a la humanidad, Él se ha manifestado a la humanidad, y lo dice la Biblia claramente, primero a través de Abraham, Moisés, los profetas, bueno, algo tremendo. Dios ha hablado al detalle, primero a una humanidad perdida y en la infancia, y le tuvo que dar normas que regulaban hasta los últimos aspectos de la vida, como a los niños hay que decirles todo, porque si no pueden meter los dedos en un enchufe y quedarse ahí electrocutados. Pero a ellos no les puedes explicar lo que ocurre, sino que sencillamente le dices, no toques ahí, y como toques, prepárate. Entonces, eso a veces a una gente tiene confusión de cómo es Dios. Claro, porque piensa que Dios es alguien que lo único que hace es castigarnos por nuestros pecados. Y precisamente Dios es todo lo contrario, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es todo lo contrario. Él es amor, y nos ama, y quiere que le conozcamos, y que creamos en Jesucristo, que es como Dios se ha manifestado a la humanidad, haciéndose Él mismo hombre y dejándose matar en la cruz para redimirnos, es decir, para pagar el precio de nuestra libertad, para quitarnos de encima el peso de la condenación del pecado y de la muerte. Bueno, algo que de verdad, así dicho así de pronto, cuesta mucho asimilar. ¿Cómo puede ser que haya un Dios tan bueno y que nos ame tanto? Bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Los que le conocemos estamos agradecidos a Él. Y precisamente cuando hemos experimentado esta realidad, porque esto no es un come-cocos que te haces a ti mismo para aguantar la vida, ¿no? Es precisamente con pruebas día a día que Dios es fiel y que cumple su palabra. Lo único, como Jesús dijo, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Mira que nos cuesta entender esto, ¿verdad? Porque pensamos que, bueno, que es imposible
que Dios nos ame tanto, y además sabemos cómo somos cada uno de nosotros. Tenemos malos pensamientos, malas actitudes, malas acciones. A veces no podemos controlarnos y hacemos cosas que no debiéramos hacer, y bueno, y eso da lugar a todo lo que estamos viviendo cada día en el mundo. Las noticias, la violencia en los hogares, entre cónyuges, de padres a hijos, hay hijos que pegan a sus madres porque no les deja hacer lo que les da la gana. Bueno, estamos viviendo eso, es una realidad. No lo digo yo que puede pasar, es que está pasando día tras día. Y todo esto viene producido, según la Biblia nos explica, porque nos hemos apartado de Dios, porque quisimos probar el pecado, probar la maldad. Y bueno, el problema, claro que Dios nos ha hecho libres, podemos hacerlo, podemos probar el pecado, pero el problema que tiene el pecado es que mata. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y es la realidad. Cuando uno quiere probar las drogas, pues en poco tiempo se convierte en un esclavo miserable que es capaz de quitarle la alianza a su madre y venderla para poder drogarse. Es terrible. Les pongo un ejemplo sencillo, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, mira que llevamos ya siglos sobre la tierra, miles de años, y cada vez peor. Y además el potencial de destrucción que está en manos de la humanidad es terrible, porque mira, antes, pues hace siglos se mataban, yo digo un poco en broma, artesanalmente, con una espada se la clavaban y hasta que se mataban. Pero ahora, hoy día, la tecnología y la ciencia ha aumentado tanto que podemos matarnos por cientos de veces. No vale la pena calcular eso, pero es terrible con solo apretar un botón. Como uno empiece, eso no hay quien lo pare ya. Bueno, de hecho, Jesucristo mismo dijo, si Dios mismo no interviniera, nadie sería salvo. Está hablando de una realidad que no podíamos ni imaginar que conoceríamos de cerca, como está ocurriendo actualmente. Todos pensamos, que no se enfade Putin con Donald Trump y que no sé qué, el de Arabia Saudí, las cosas que oímos por las noticias, que bueno, estamos todos bajo una amenaza terrible de guerra, de destrucción, de muerte. Bueno, y estamos viendo imágenes también. Yo ayer me envió un amigo de California la imagen de cómo cortan la cabeza en los países musulmanes extremos. Solamente porque unos cuantos jóvenes protestaron contra esa religión opresora, pues le cortaron la cabeza a la bestia. Y todo eso lo podemos ver hoy día. De todo eso habla la Biblia, con detalle. Y bueno, y sabemos que nuestra trayectoria en este mundo, el de todas, es temporal. Y el día que no lo pensamos, pues ya morimos. Todo eso está explicado en la Biblia, lo que ha hecho Dios por nosotros, porque nos ama. Pero nos ama, pero no nos obliga. Es decir, nos ha hecho libres y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión que Él espera que tomemos, que es que volvamos a Él, que nos reconciliemos con Él y empecemos una vida nueva. Y Él mismo, a través del Espíritu Santo, que es Dios, pues nos da fuerzas y nos da luz para saber lo que tenemos que hacer, tomar las decisiones de una forma responsable y coherente. Aquí, en este texto que hemos escuchado a través de la Biblia, que está en Romanos 5, del capítulo, aquí pone, del versículo, a ver, el momento que lo estoy mirando, del 1 al 11, pues precisamente leemos: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la cuenta que teníamos pendiente en la vida por todo lo que arrastramos, heredado de nuestros padres, genéticamente heredado, eso la Biblia le llama las iniquidades. Y también por la tendencia que tenemos todos a pecar, a engañar, a manipular, pues entonces precisamente a causa de ese pecado, de esa tendencia a la maldad que hay en cada uno de nosotros, pues Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, así lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, es muy conocido este pasaje, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Tremendo. Fíjate bien, o sea, si sigues caminando a oscuras, es decir, sin Dios, sin conocer al Dios verdadero, que es luz, y sigues yendo a tu bola, como se dice en la calle, a tu rollo, sin hacer caso de lo que Dios dice que no lo hagas porque eso trae muerte, pues acabarás en el desastre total, ¿no? Como le ocurre a tanta gente. Y realmente uno tiene que saber la verdad, porque la verdad te permite ser libres y tomar las decisiones que sabes que te convienen a ti, porque si no, por mucho que te autoengañes, la muerte viene, seguro. Entonces, ahí es donde uno aprende a vivir una vida nueva, como decía antes, pero además una vida llena de la gracia de Dios. Así que, amigo, amiga, te hago desde aquí, desde la radio, con todo cariño, y de verdad que conozcas la realidad de la vida, porque la realidad de la vida es la palabra de Dios, que es la Biblia, y además si te reconcilias con Dios y vas a Él a través de Jesucristo, puedes experimentar una vida nueva. ¿Qué quiere decir una vida nueva? Que además es una vida eterna, es la vida de Dios, pero para eso tienes que pasar por el arrepentimiento sincero de tu corazón, porque a ver, ¿quién no está arrepentido de vivir a nuestro aire? Pues la verdad que las cosas no salen bien nunca, porque cuando no se lía por aquí, se lía por el otro lado, y no sabemos cómo resolverlo, cómo salir de ahí, sino que se lo pregunten a los padres que tienen un hijo o una hija drogadictos. Terrible, destruye todo, y no lo pueden evitar. Y bueno, y precisamente el único que realmente puede cambiar lo profundo del ser humano es Dios, pero solamente lo hace aquel que cree en Él y obedece su palabra. Ya no digamos nada del mundo en que vivimos, está todo podrido, tergiversado, la lucha por el poder es salvaje, y bueno, realmente vivimos en una situación de tensión total. Y en medio de esto, escuchamos la palabra de Dios, que dice: por la fe en Jesucristo hemos sido justificados. Es decir, ya no tenemos la cuenta pendiente que nos aleja de Dios. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto no son palabras de teología, son palabras de la realidad que Dios pone a nuestro alcance. Si creemos en Él, y creer no a nuestra manera, sino creer obedeciendo su palabra. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, en los conflictos, en los problemas, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Qué palabras más tremendas que nos llenan de esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, éramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos, es decir, por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si él, al momento que lo lea bien, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué palabras más hermosas. Y qué necesidad hay en nosotros mismos y en nuestro alrededor de esa reconciliación con Dios. Jesucristo dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestra situación actual, viviendo en tinieblas y perdidos, sin saber ni quiénes somos ni a dónde vamos, pues ahí vamos dándonos golpes contra todo. Pero cuando llega Dios, que es luz, y Él sana nuestras heridas, y experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces en ese momento, a partir de ese momento, experimentamos la reconciliación con Dios y vivimos para reconciliarnos unos con otros. Así de precioso es. Así que, amigos, amigas, os invito a experimentar esta paz, esta dulce paz, que sobrepasa todo entendimiento. Desde aquí saludamos a Sebastián Gualtieri, desde Barcelona, que cada sábado está colaborando con el programa de Entre Amigos, y que hoy no ha podido ser, a última hora me ha enviado un WhatsApp y me ha dicho: oye, que hoy no puedo, lo siento, se ha quedado con las ganas, pero realmente nos gustaría que esta palabra de Dios llegara a tu corazón y que te sirviera de estímulo para buscar a Dios. Como dice la Biblia, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Todavía tenemos la oportunidad, estamos vivos, podemos creer en Jesucristo y experimentar una nueva vida llena de amor y de paz, y además una vida eterna. Hasta el próximo sábado, y recibe el amor de Dios que tanto necesitas.